Les saludo de nuevo con ustedes compartiendo temas jurídicos de actualidad que impactan en lo social. En estos tiempos aún no superada la pandemia, una de las actividades más recurridas es precisamente ver series y muchas enfocadas en temas de total importancia y actualidad. Investigación forense del delito, abordaje científico del mismo, algunas series desarrollando historias, unas reales y, por ejemplo, otras de ficción. Los delitos contra la mujer, violencia de género, delitos sexuales, y entiéndase por género, claro, no solo hablar de mujeres. Género es una noción amplia y técnicamente no diseñada de manera jurídica y axiológicamente exclusiva, solo para referirnos a mujeres, pero las cifras no mienten. Y cuando revisamos que los atentados contra la mujer en su vida, existencia, integridad física, psicológica y emocional van en aumento, no solo en México, y las series que se ven de diversos países hacen notar que es una condición casi general a nivel mundial. Una de estas series es precisamente la que actualmente se transmite de manera muy exitosa por Netflix, Alba. La serie que refiere a la vida de una mujer joven que no debe superar los 25 años, de clase media, de una población española, Alicante, que trabaja y estudia construyendo una vida en el contexto de una familia de clase media con un novio y una vida por delante. Decide una noche salir de fiesta, justo habiendo quedado con su novio Bruno, reunirse en una discoteca y bajo los efectos del licor y alucinógenos, entre otras sustancias, la conocida burundanga o escopolamina. Alba es víctima del delito de violación, perpetrada esta conducta por varios chicos de una familia prestigiosa y adinerada de la misma población española. Se observa el adelantamiento de un proceso penal difícil, manipulado en el tema de las pruebas, entre otros aspectos. Pues bien, el día de hoy contamos con la presencia de la psicóloga forense Astrid Rodríguez León, especializada en psicología clínica, victimología forense, protocolo de Estambul, actualmente perito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León e incluso cursa además la licenciatura de Derecho. Una mujer preparada, estudiosa de los temas relacionados con las víctimas del delito, sensible con los temas de género y que con sus conocimientos y puntos de vista va a ilustrar aspectos de análisis torales derivados de la serie Alba. Apreciada Astrid, es un gusto que estés en este espacio compartiendo tus conocimientos. Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a usted, doctora, por considerarme. El respeto y la admiración es mutua. Muchas gracias por la presentación tan bonita y pues a la orden. Claro que sí, con todo gusto vamos a hablar acerca del tema que nos atañe, que es la serie de Alba. Muchísimas gracias. Me gusta llevar estos contenidos jurídicos, pero de enfoque social, donde podamos ser de gran utilidad para orientar no solamente a profesionales del derecho. Sé que diversas personas, diversos perfiles, no solamente en México, en otras latitudes, se conectan con este canal. Pues bien, la serie Alba ha develado, Astrid, una realidad con diversas aristas de análisis muy importante que vale la pena tomar en consideración para hablar de México y lo que sucede precisamente en el mismo punto. Y te pregunto, Astrid, en tu experiencia en México, ¿cómo es tratado el tema de la investigación forense de los delitos sexuales contra la mujer? El punto crítico, ¿cómo lo observas? ¿Cómo lo puedes calificar? Claro que sí, doctora. Bueno, pues la verdad de las cosas es que es un tema bastante complejo, es un tema muy escabroso. Pues yo soy originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ahora mismo sucedió la cuestión aquí con la chiquita Devani y ha sido bastante impactante para nosotros como sociedad el que se haya realizado ese tipo de actos. Incluso, bueno, pues obviamente hay y salieron a la luz otras mujeres que han estado en las mismas circunstancias e inclusive desaparecidas.
Entonces, bueno, pues primero y antes que nada, yo creo que el abordaje de la terminología, ¿no? Muchas de las veces confundimos libertad con libertinaje y el feminismo, feminicidio y todos estos términos con otros que provocan y convocan a la violencia. Y eso no es. Principalmente tienes tú como profesionista, como ser humano, como parte de esta sociedad, informarte para poder tener y llevar a cabo una intervención lo más, pues, enfocada posible y lejos de la violencia. Al final del día, la violencia genera más violencia, ¿sí? Y yo creo que esa es una de las cuestiones que hemos estado nosotros vivenciando por ahí como sociedad y también inclusive a veces como partícipes o coadyuvantes de la justicia. Entonces, son temas bastante importantes para informarnos, como bien lo dice usted, como sociedad y ver de qué manera podemos nosotros actuar y cómo podemos nosotros participar, porque a veces lo hacemos con comentarios muy filosos, no cuidamos nuestro lenguaje, tanto escrito como oral, damos declaraciones bastante violentas, bastante abiertas, sin ver el trasfondo de toda la situación, tanto de las partes como de la víctima o del victimario, y bueno, pues ahí genera una confusión y eso enardece a la sociedad en lugar y lejos de buscar justicia, pues disipas toda esa parte y toda esa atención a cosas que no deben de serlo. Definitivamente hay varios tópicos que has tratado en estos primeros minutos de la transmisión del día de hoy. El tema mediático, el tema del escándalo y el tema de la falta de sensibilidad me parece que es impresionante. Los medios de comunicación desempeñan una labor importantísima en la difusión, pero lamentablemente a veces de la difusión se pasa a la distorsión. Y creo que la libertad de expresión debe ser con mucha responsabilidad y además respeto por la vida de las víctimas y también inclusive por la persona que ostenta la calidad de presunto o sobre la que recae una determinada sospecha. No olvidemos que también está la presunción de inocencia de por medio, que es un blindaje muy resistente. Pensemos en la otra cara de la moneda, una persona que durante un tiempo largo, meses e incluso años, ostenta una culpabilidad supuesta y después de años de estar procesado, sale declarado inocente. Entonces me parece que esto tiene diversas aristas de análisis, pero volviendo al tema de las víctimas, hay muchas cosas que hoy día se entremezclan y decías algo que me parece a mí supremamente importante. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. A mí me impactó muchísimo en la serie de Alba lo normalizado que está el uso de las drogas. Creo que el escándalo fue descubrir al final, casi en los capítulos últimos, el uso de la escopolamina burundanga, que es la droga que doblega la voluntad, pero me parece que es demasiado común, fácil y sencillo adquirir cualquier tipo de droga y simplemente estar bajo cualquier tipo de droga. No sé cuál es tu concepto en este sentido, me parece que desde el punto de vista de la psicología genera un reto impresionante, tanto en la psiquis de las víctimas como de los y las victimarias, dado el caso. ¿Cuál es tu concepto? Sí, definitivamente. De hecho, hay que recordar que en la serie, antes de que le pusiera la burundanga en la bebida a esta chica, bueno, la niña se toma una pastilla para andar como en el mood, en el modo de festivo, de relax, y inclusive la insistencia de la amiga de no pasa nada, mira, tómatela esto, lo otro, o sea, y ya con la presión social y ya con la música de fondo y la bebida, lo haces, ¿sí? Muchas de las veces, como dicen, normalizamos el uso de ese tipo de sustancias y dice, ay, pero es que nada más fue una pastilla, o es que nada más le dio una fumadita al churro de marihuana, o es que nada más, pero es que todo tiene implicaciones psicológicas, fisiológicas, e inclusive, pues ya como lo vemos en la serie, de la pérdida del control del ambiente en donde te estás tú moviendo o donde tú estás en ese instante. Entonces, yo creo que la responsabilidad es principalmente con uno, ¿sí? Si tú vas a tomar alcohol, bueno, pues ver que realmente sea alcohol sellado, que te lo estén preparando la bebida enfrente de tu cara, y eso no te garantiza que no vaya a suceder nada, ¿sí? Porque hay que recordar que, bueno, pues inclusive hay licores o hay
botellas de alcohol adulterados, etcétera, etcétera. Y pues eso también lleva por ahí una connotación jurídica, ¿no? Pero principalmente, volviendo al tema, doctora, es eso, es tener una responsabilidad con nosotros, ¿sí? Saber que la única persona que es responsable y que va a cuidar de nosotros somos nosotros mismos, ¿sí? No el novio, no la amiga, no el cadenero del antro, no el gerente, no, nosotros, ¿sí? Regularmente los que acudimos a ese tipo de lugares somos mayores de edad. Entonces ya tienes Regularmente, tú lo has dicho regularmente, pero también sabemos que inclusive le pueden prestar la identificación de una persona mayor e inclusive pagan por documentos que no son dubitables para poder pasar por mayor e ingresar a estos lugares con una exposición y vulnerabilidad impresionante. Y eso es no nada más en México, ¿sí? Sino en países que dices tú, híjole, o sea, la documentación, el ID, tienen realmente filtros muy específicos como para no ser falsificados y aún así cometen ese tipo de atrocidades. Entonces, vamos a la segunda parte. Bueno, primero el deber ser es tu seguridad. Tú eres encargado de ti mismo. Segundo, ¿sí? ¿A qué lugar estás tratando de ingresar y bajo qué preceptos estás tratando de ingresar? Porque si ya estás tratando de ingresar a un lugar en el cual eres menor de edad y estás presentando un documento apócrifo, ya vamos mal. Sí. Definitivamente. Bueno, en este tipo de delitos sexuales que se conocen como delitos de comisión oculta, aunque si nos referimos de manera literal a la serie de Alba, pues lamentablemente quedó documentado el hecho criminal por los mismos agresores de esa violación grupal. Ellos mismos tuvieron el cinismo de grabar, difundir el video y lamentablemente no sería Alba la primera y tal vez lamentablemente la última víctima, no solamente de violación, sino de difusión y una revictimización latente, porque es como una bola de nieve que ese video empiece a difundirse. Recordemos casos parecidos como el de Olimpia en México. Y entonces me pregunto, y te pregunto a ti en tu expertise, ¿México cuenta con protocolos de actuación ante estos temas de difusión de los videos de este tipo de hechos delictivos? La verdad es que no, doctora. O sea, yo siempre les comento cuando tengo este tipo de interacción con la gente o cuando platico en programas que me invitan y todo esto, en el papel se ve muy bonito, pero la realidad de las cosas es que nosotros como sociedad no nos documentamos. Entonces, hasta que no te sucede, empiezas tú a buscar todo ese tipo de información que te pueda ayudar a esclarecer principalmente el shock emocional y psicológico que estás viviendo como víctima. Segundo, el golpe que le da a tu familia, ¿sí? Y tercero, bueno, pues todas las implicaciones médicas, legales, etcétera, etcétera, que se te van desencadenando. Pero si tú le preguntas a una persona, ¿qué harías si a ti te sucede esto? No saben ni denunciar siquiera, no saben, se congelan, no tienen la información. Y si eso es estando en un estadio normal, un estadio tranquilo de tu personalidad, no me lo imagino estando en un estado de shock, ¿sí? Entonces, inclusive en la serie de Alba, hay muchas omisiones que hacen, porque no ponen la interacción que tiene realmente, ¿sí? La víctima con el psicólogo. Va con un psicólogo clínico que le ayuda más o menos a entender el proceso, pero no es un psicólogo clínico forense como los que hacemos las periciales o los que hacemos que te van y te educan y te dicen, a ver, vas a estar arriba de un estrado, te van a preguntar esto, necesitas recordar, necesitas conectar, necesitas hacer esto y esto. Y también es un proceso muy complicado y usted como litigante lo sabe. ¿Por qué? Porque ya al último que brindan la sentencia, parte del tratamiento es sométete a terapia psicológica, pero no viene regularmente, no viene la dictaminación, el padecimiento, qué fue lo que encontraron. Entonces, en una segunda, en una tercera ocasión van a tener que revictimizar a la víctima para saber qué tratamiento van a llevar.
¿sí? Es supremamente complicado y de ahí viene un tema al que nos vamos a referir un poco más adelante, que lo traía preparado para conversarlo contigo. La metodología diversa del abordaje del psicólogo para una pericial, teniendo en consideración que además ese perito en psicología irá a la audiencia de juicio, pero además el abordaje de un psicólogo para el tema del acompañamiento, ¿no? Que son dos cosas diferentes y más adelante vamos a volver en este punto. Hablando de la serie, varios aspectos llaman la atención y creo que fue de los primeros puntos en los que despegamos con esta emisión y es preocupante. El uso normalizado de las drogas como un asunto pues que lamentablemente va y entonces la gente llega y compra una droga y compra otra, como ir al súper y elegir una soda, elegir unos chicles, con tal grado de aceptación de aquí no pasa nada. Ahora, en particular, el uso de la burundanga, conocida así popularmente como la droga escopolamina o a la que se conoce también como la droga que doblega la voluntad. Podríamos decir, conforme a lo que se vio en la serie de Alba, que fue determinante la escopolamina para que fuera violada. ¿Qué efectos conlleva esta droga? En Colombia se utiliza muchísimo para robar a extranjeros e inclusive personas dentro del territorio colombiano es supremamente utilizada esta droga. Se les da la orden y parecen zombies, van a los cajeros electrónicos y los desocupan, y también en delitos sexuales. ¿Qué pasó con Alba en esta serie y la escopolamina? Bueno, ahí principalmente las personas que lo utilizan no saben que ella cayó en los influjos o en la parte que ellos querían, ¿sí? Como dice usted, doblegar la voluntad, hacer, inclusive, bueno, pues en un momento dado desconectarte, no tener ese sentido, esa cognición que nos permita inclusive entrar en un estado de peligro inminente en el cual, bueno, pues la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, nos hacen que nosotros pongamos, ahora sí que patitas a volar, vamos a correr, vamos a pegar, vamos a hacer algo para proteger nuestra integridad. Ella simple y sencillamente está desvanecida. La cuestión con la burundanga, fisiológicamente hablando, es que te puede dar convulsiones, puedes caer en un estado de coma o puedes, pues ya cosas más bajitas, a lo mejor una depresión severa, una cuestión de una arritmia o algo por el estilo. Pero eso no lo saben. ¿Por qué? Porque cada cuerpo reacciona de una manera diferente. Ahora, volviendo a ese punto, una depresión severa, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a tardar la burundanga de salir de tu cuerpo? ¿Cómo lo va a manejar tu cuerpo? Porque aparte no es nada más la cuestión física del abuso, sino los intercambios químicos que va a haber en tu cerebro para poder desechar de tu cuerpo esa droga que te proporcionaba, ¿sí? Y hay algunos que, bueno, que les provocan una serie de parálisis, como si hubieran tenido a lo mejor una embolia, como si hubieran tenido un aneurisma. Obviamente sí, esa parte de la sumisión, esa parte de que no tenemos nuestras estructuras psicológicas para decir no, para poner límites y reglas, para el control de impulsos, pues lo doblegan completamente. Son alucinógenas. Entonces, si tú agarras de repente, no sé, drogas a la persona y tienes algún objeto contundente, algún cuchillo, algo cercano, pues te va a atacar. ¿Por qué? Porque a lo mejor decís que un oso se me vino encima. Sí, entonces son muchas las cosas que implican este tipo de acciones que no salen dentro de la serie, pero que dices, qué peligroso, ¿sí? Porque ellos corrieron con la suerte de que ella haya quedado viva y que haya quedado completa. Hay gente que le ha sucedido y que quedan parapléjicos, semipléjicos y aparte todavía encerrados en su cuerpo sin poder hablar, sin poder tener la posibilidad de expresar el choque emocional y psicológico de haber sido violado. Esto agregado a una mezcla química con las otras sustancias que ya traía la víctima, ¿verdad? Y adicionalmente, y en el caso de Bruno, el novio, él no participó de la violación, él estuvo en el mismo lugar,
pero finalmente costó mucho trabajo, solo casi hasta el final se pudo establecer que él había estado, pero prácticamente en calidad de inconsciente. No recuerdo si él también entonces estaba bajo los mismos efectos de la escopolamina, Astrid. Sí, de hecho, en la serie mencionan ya más adelante cuando están los tres jovencitos que están más implicados en el caso, los primos y el amigo, el militar, que le dice, hay que decirle a Bruno que él no tuvo ninguna participación. Y le dice, es que él no se va a dar cuenta porque le pusimos exactamente la misma sustancia. Digo, no sé si fue la misma cantidad o qué, pero ellos mismos declaran que sí, que el amigo lo doparon para que tuviera como que más fácil el acceso a que ellos abusaran de su novia. Claro, es correcto. Muy bien. Astrid, ¿cuál es la importancia de la prueba pericial en psicología para desentrañar de la psiquis de la víctima la huella del delito de violación? Y por supuesto, ¿cómo observas qué punto crítico desatas de la serie Alba en cuanto al tratamiento y abordaje en materia de psicología? Mira, ahí hay dos cosas bien importantes, doctora, y una de las escenas a mí me encantó porque dije, wow, o sea, eso no lo hacen regularmente. Hubo sus detalles que sí omitieron, pero por decir, bueno, nosotros como psicólogos forenses tenemos que tener el abordaje en el sentido clínico, tener la sensibilidad de poder acompañar en el proceso para que ellos se puedan expresar. ¿Por qué? Porque quedan en un estado de shock en el cual a veces yo les digo a mis compañeros de fiscalía, dime el secreto, porque tú en 60 minutos dices que la persona tiene daño, yo llevo 4, 5, 6, 8 sesiones y la niña yo veo que tiembla y que llora, pero no me dice nada. ¿Por qué? Porque está en un estado de shock. ¿Por qué? Porque lo está vivenciando, ¿sí? Ahorita yo estoy tomando una especialidad que se llama psicotraumatología y nos dice un teórico, el doctor Levi, que el trauma precisamente es eso, un proceso, ¿sí? Que fue tan choqueante, tan impactante que no los trabajaste. Entonces, tu mente lo procesa de tal manera que queda guardado, pero que va a haber algo que te va a estar detonando, un olor, un sabor, una sensación, un color, algo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos y muchas veces se nos olvida como psicólogos forenses es que al terminar el proceso no es señalar al culpable, sino que la víctima tenga una atención en la cual el trauma no quede permanentemente en ella y pueda seguir con su vida. ¿Sí? Eso es por un lado. Y por el otro, y eso es bien importante, y me ha tocado en las prisiones de máxima seguridad en donde he ido, que hacen el reporte de, sí, es un sujeto muy peligroso, y pues en base a qué o cómo llegaste a esa conclusión, si lo hacen a ojo de buen cubero, como dicen vulgarmente aquí la sociedad mexicana, en el juicio mandan llamar a la psiquiatra que atiende a uno de los primos porque tuvo una hipoxia cuando estuvo pequeño, estuvo sumergido mucho tiempo en una alberca. Entonces ella dice, se le lastima el lóbulo parietal del lado derecho, que es el que controla los impulsos, la toma de decisiones, la personalidad, y empieza a hacer una serie de análisis y todo eso. Y se enoja el muchacho y dice, es que me estás dejando ver como si yo fuera un estúpido. Es que no, la realidad de las cosas es que hay muchas personas, ¿sí?, que no tienen esa parte desarrollada por cuestiones de que se han golpeado, por cuestiones de que a lo mejor estuvieron sin oxígeno al nacer, por cuestiones fisiológicas, porque no está maduro, por muchas situaciones. Y la gran mayoría de las series te hacen ver la terminología jurídica, las consecuencias que hay, pero no te explican que también hay un trasfondo por el cual muchos agresores, y no los justifico, pero muchos agresores accionan de esa manera porque su cerebro no les da para más. Es que no es justificarlo, es entenderlo, no para justificarlo, sino para darle el tratamiento adecuado. Me parece que desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista de la aplicación del derecho penal, esto es lo que se debe considerar. Muy bien, Astrid, ¿cuáles serían los aspectos necesarios a desarrollar por la prueba pericial en materia de psicología para determinar que alguien es víctima del delito de violación? Yo sé que entre un paciente y otro hay mucha diferencia,
sé que cada persona es un mundo aparte, sé que cada víctima puede ser muy diferente a otra, inclusive en la percepción, en la memoria, en la puesta en escena cuando ya hablan. Hay gente que presenta bloqueos conscientes, inconscientes, a corto plazo, a largo plazo. Tú lo sabes mucho mejor que una servidora, los diversos tipos de memoria. Pero en términos generales, ¿cómo podemos identificar realmente que una persona ha sido víctima de violación? Porque es que en un delito de estos de comisión oculta, no es como que sobren los testigos presenciales. Entonces, esto no es fácil, máxime en un mundo en el que también hay manipulación y a veces a los niños se les está alienando y se le hace aparecer, por ejemplo, al cónyuge como un abusador o un violador o una abusadora por alguna situación de familia mal orientada en un proceso en esa jurisdicción y se convierte en un proceso en materia penal. ¿Cómo saber, cómo identificar cuáles son esos signos que nos dicen, oiga, sí, fue abusada, fue violada esa persona? Sí, bueno, eso que usted dice, doctora, es bastante común, más común de lo que uno deseara como profesionista. Eh, Inclusive, bueno, yo tomé por ahí un diplomado de la Suprema Corte de Justicia precisamente abocado a la protección de los niños, niñas y adolescentes con cuestiones y manejo pericial, ¿sí? Porque muchas de las veces las periciales que nosotros hacemos son más encaminadas a los adultos y nos olvidamos que el proceso cognitivo y los procesos mentales de los menores, son muy diferentes a lo que nosotros hacemos. Inclusive, bueno, toca la Suprema Corte de Justicia esa parte que nos dice de la fantasía, ¿no? Que por eso precisamente pide que hay que hacer un examen madurativo y de inteligencia para ver si realmente está en condiciones o lo está imaginando. Ahora, también hay cuestiones en las cuales empiezan a entrar o tienen implicaciones psiquiátricas como un trastorno disociativo de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo vimos o lo hemos visto en las películas, por decir la de Spin Out, en donde la persona esta tiene muchas personalidades, ¿sí? O la de Sylvie, que tiene 42 o 30 y tantas personalidades. Realmente en la vida real sucede y a mí me ha tocado en consulta tener niños, ¿sí? De 8 o 10 años disociados, en donde me dicen, ¿con quién quieres hablar? ¿Con Pepito bueno o Pepito malo? Ah, caray. Y les ves que cambia el semblante, que cambia la mirada, que cambia el léxico, que cambia todo. Entonces, obviamente, uno como psicólogo tiene que estar completamente preparado. Desafortunadamente, la Fiscalía de todos los estados tiene demasiada carga de trabajo que no le permite a sus profesionistas tener un descanso en su mente y en sus emociones para tener este tipo de sensibilidad de detectar estos casos y la preparación. Los mandan preparar porque se los exige y porque te tienes que actualizar, pero que realmente digas, es que necesito para que mi profesionista rinda, es muy raro. Y los jueces y magistrados toman mucho en consideración estos dictámenes sin saber que los mejor preparados, los mejor descansados y quien te puede dar la mejor solución o la mejor explicación es un perito privado, porque nosotros no tenemos ni la implicación legal de la carga de trabajo que ellos tienen de saca el peritaje de volada. Ni las presiones institucionales. ¿Sí? Entonces, es una cosa con la que yo me he estado peleando y a veces digo, es que ¿por qué lo hiciste? Y luego viene un amparo o viene echar para atrás el proceso y empiezan a salir muchísimo más cosas, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones dices, caray, o sea, esa es otra. Hay algo muy bonito, a mí me encanta y que no toman en cuenta y es la norma 046. La norma 046 te explica bien padre qué indicadores físicos, mentales y emocionales debe de tener una víctima, ¿sí? De abuso sexual, de violencia familiar o de violencia que te remarque para tú poder tener la certeza de que realmente ocurrió. Un ejemplo, abuso de sustancias, su sexualidad disminuida, falta de sociabilización o ya no quiere sociabilizar, duerme mucho, ingiere muchos alimentos, algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, claramente te hace un checklist
y la gente que estamos de este lado, ¿sí? No los tomamos en cuenta. Yo sí, a mí me encanta porque le digo, a ver, no tiene esto, no tiene el otro, no tiene aquello, bla, bla, bla. Y aparte poner test psicológicos, doctora, no lo hacen porque no tienen ni los recursos ni el tiempo, ¿sí? A nosotros nos cuesta. Cada puesta de un test psicológico, yo a veces hago baterías de 16 test psicológicos, cada test psicológico, bajita la mano, nos cuesta entre 400 y 600 pesos cada aplicación. Entonces dices tú, híjole, y aún así dándote un perfil completo, no lo aceptas, o sea, ¿cómo te ayudo? Sí. Entonces son muchas cosas, muchos vicios ocultos, muchos vicios que no están ocultos, que dentro de las periciales no consideran las personas que nos lo piden, ¿sí? Y que hay un experto, en mi caso, que me suben y me empiezan a preguntar, y a veces Fiscalía, Ministerio Público, me empieza a atacar como si yo hubiera sido la perpetradora. A ver, espérame, pregúntame cosas de los que te queden dudas. Ahora, yo no digo que tu gente haga mal el trabajo, yo te digo que tu gente necesita complementarlo con otro profesionista para llegar a una conclusión que ayude a la víctima, ¿sí? Y ayude al juez y coadyuve con el sistema. Entonces, es un vicio impresionante en el cual ninguno se deja ayudar, ¿sí? Y pues obviamente quien sale perdiendo pues es la víctima. Es la víctima. Bueno, y en general la justicia. Astrid, ¿existe alguna diferencia científica y metodológica en cuanto al abordaje pericial que realiza el psicólogo? Es decir, ¿quién es perito en psicología para realizar su dictamen y posteriormente ir al juicio, darle explicación, recrear el contenido de su dictamen? Y el profesional en psicología, institucionalmente hablando, por parte de la Fiscalía, que realiza el acompañamiento. Entiendo que el segundo, pues obviamente levanta una historia clínica y el trabajo es diferente, la metodología, la aplicación de entrevistas, el trabajo, el resultado e inclusive el vínculo que surge como psicólogo tratante paciente. Me gustaría más conocer tu punto de vista en este sentido. ¿Existe diferencia en ese abordaje metodológico y científico? Sí, claro que sí. Digo malamente, y lo digo malamente porque me he topado con muchos colegas que lo hacen, no hacen expedientes clínicos, ¿sí? Llegan, hacen sus notas de la sesión y así se van llevando las sesiones. Muchas de las veces no entran dentro del perfil, no hacen clic psicólogo o paciente, buscan otra alternativa, a lo mejor una terapia cognitivo-conductual, una terapia breve sistémica, una terapia de psicotraumatología. Entonces tú dices como profesionista, oye, pues ya llevas un camino recorrido, pásame el expediente clínico de la persona para ver de qué manera puedo yo abordarlo sin la necesidad de regresarnos a lo básico, ¿no? Es que no lo tengo. Híjole, wow, ok. No aplican pruebas psicológicas en todas las carreras, perdón, en toda la carrera, ¿sí? Nos dan las instrucciones de las diferentes baterías de pruebas que podemos utilizar y en todas las universidades te lo enseñan. Hay unas que son bien sencillas, bien amables en su aplicación y que inclusive las puedes bajar de internet. No lo hacen. Hay otras que sí, digo, es una inversión bastante complicada, bastante fuerte. Ok, estás de acuerdo con ello, pero no lo hacen, ¿sí? Ahora, es muy diferente, ¿por qué? Porque regularmente las personas que atienden en el ámbito clínico no saben las implicaciones legales que tienes como profesionista al momento de ir a declarar a un juicio, ¿sí? Te toman protesta y dices, si tú estás mintiendo, pues la pena es de 2 meses a 4 años de cárcel, ¿sí? Tienes que saberte el código ético, tienes que, por lo menos yo cuando trato casos complejos, los grabo de voz y de video, ¿sí? Y lo digo, tanto para seguridad tuya como para seguridad mía, voy a grabar esta sesión. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esa es otra de las cosas, les dan un consentimiento informado en fiscalía y dice, póngale usted que no quiere que la graben y no sé, espérate, si no tienes el material, cómprate una cámara de esas de las de casa y ponla en un tripié y cómprate una memoria 64, 48, lo que sea de gigas para que te alcance a complementar tu trabajo y que si el día de Y en el caso de menores de edad,
para el tema de las grabaciones. ¿Cómo es esto? Porque es supremamente delicado. Sabemos el interés superior del menor. ¿Aquí cómo estaría el No, tema de las grabaciones de menores? no lo hacen, no lo hacen. Yo lo hago y aparte me dice, es que me urge. Es que lo estoy transcribiendo. Todo lo que me dijo el niño, punto, coma, lo tengo que transcribir. Entonces, en mis periciales, yo transcribo toda la conversación que tengo con el niño, más aparte, te entrego la cinta en donde el niño me está haciendo la declaración para que no digas que yo lo coaccioné o yo lo leccioné para que dijera lo que yo quiero escuchar o que la mamá le está diciendo que me diga o el papá me está diciendo que me diga. Y ante la ausencia del lenguaje verbal de ese niño, ¿qué registras? Sí, a mí precisamente esa parte ahorita que lo dice doctora, me tocó un chaparrito con autismo, sí, que están peleando por ahí una cuestión de patria potestad y tiene colalia. Entonces yo lo que hice fue grabarlo y decirle, por estos motivos yo no puedo llevar una conversación con el niño. Entonces yo le hago una pregunta y el niño me arremeda, le hago otra, me vuelve a arremedar. Entonces le digo, esto se llama tal, 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 viene en el apartado tal, 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 y por tal motivo el niño está incapacitado en darme una entrevista. Punto, se acabó. Me protejo yo y le doy la certeza jurídica al abogado y el material que necesita la familia para lo que tenga que hacer con el chaparrito. Y es que definitivamente cuando nos apoyamos en psicología y en cualquier otra área pericial, al término del día lo que buscamos, o bien la fiscalía, o bien las y los defensores, pues es poder demostrar una teoría del caso, ¿no? Es poderle dar certeza al juez, porque la explicación objetiva, científica y metodológica para el juez es de gran importancia para poder obviamente acudir a una valoración libre y lógica, ¿no? Las máximas del conocimiento. Astrid, volviendo al tema de género y empatando, embonando con esta serie de Alba, ¿qué le está pasando a la sociedad en términos de psicología? Danos alguna conclusión, porque te hemos escuchado en esa parte científica que la traes clarísima, ha sido supremamente ilustrativa desde el punto de vista de la psicología, en la mente de un agresor y en la mente de una víctima. ¿Qué sucede con esta sociedad? Bueno, es que de hecho, ahí en la serie me encanta que manejan 4 vertientes muy importantes. Regularmente el psicólogo no pide antecedentes familiares, no pide antecedentes escolares, no pide antecedentes médicos, se van sobre el momento. Y eso es muy importante, porque 2 de los chicos, ¿sí?, eran de una familia muy adinerada, de la cual se estaba haciendo todos los recursos para poderlos sacar de la prisión. ¿Sí? Impunidad, corrupción y lo que tocara. Exactamente. Uno de los chicos, perdón, no tiene mamá, ¿sí? Entonces era como que el orgullo del padre, el tú vas a continuar con mi linaje, el tú tienes que hacer esto y esto, y veías las diferentes máscaras que él manejaba en la serie y cómo movía a los demás. El otro traía un problema o un trastorno no nada más mental, ¿sí?, sino que era provocado por algo fisiológico. Entonces, por eso es importante preguntar los antecedentes médicos y demás de las personas. El otro chico, bueno, un chico militar, un chico gay, ¿sí?, que termina suicidándose. No pudo con la presión, no pudo con la culpa. Me pareció supremamente complicada la situación de Hugo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y el otro, bueno, un niño de una clase trabajadora, de una familia pues desintegrada por el fallecimiento de sus padres, criado por una de sus tías, y que la manera de salir de adelante de él es trabajando, es chambeando, pero pues también de cierta manera hipnotizado por el nivel de vida de uno de sus mejores amigos, que es este chico que se apellidaban Entre Ríos, que le dice, pues vente, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar, y súbete al yate, y dices tú, wow, o sea, al final de cuentas yo creo que son varias situaciones, doctora. Una, bueno, pues lo fisiológico, lo cultural, lo social y lo familiar, la cuestión económica y sobre todo esa forma de los jóvenes de decir, yo soy, yo estoy, yo tengo, el estatus, ¿no? Y te hace hacer cosas bastante complejas
con tal de tener ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque también hay que recordar en la serie que se meten a estos grupos en donde empiezan a compartir información entre ellos y cuántas llevas y qué le hiciste y qué guardaste de ella, ¿no? Pues es que tiene la ropa interior de las muchachas como trofeo y no es la primera, ya llevaban más y es una serie de cosas que dices tú, wow, sí, o sea, que sale totalmente de control, Astrid. Pues me encantó poder conversar contigo sobre la serie. Alba, me parece que esta serie está rompiendo récord en toda Latinoamérica, me imagino que en España también. La verdad, siempre habrá temas para conversar contigo. Eres una persona con todo el conocimiento, pero además con la sensibilidad por estos temas, la disciplina, la expertise. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden localizar quienes nos siguen en este canal? Claro que sí. Bueno, tengo mi página del consultorio, es www.sipiensa.com. De igual manera me pueden encontrar en Facebook, es Psicología Integral Empresarial. Mi correo electrónico, astrid.rodriguez@gmail.com. Como quiera pueden encontrar mis datos tanto en la lista de peritos oficial de la Federación como el del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Y pues nada, estoy a la orden. Me gustaría hacerles también una recomendación de otras series que son similares a las de Alba. Hay una que se llama Juicios Mediáticos y viene una parte que se llama Violación en Manada. Ahí te expresa toda la situación jurídica que hubo en una cuestión, me parece que fue en Estados Unidos. Hay otra serie en Amazon que se llama La Jauría. Hay otra que se llama Creedme y otra que se llama Inconcebible. Lo que les puedo recomendar es, pues, obviamente, cuídense, cuiden su integridad. Ahorita tenemos muchas plataformas tecnológicas para saber en dónde estamos, con quién estamos. El uso de drogas, pues obviamente siempre es un tema tabú. Si las van a utilizar, utilícelas con responsabilidad. Yo desde mi punto de vista moral y demás no las uso, digo, soy deportista de toda la vida, entonces es algo bastante complejo para mí ese tema. Y pues nada, muchachas, si salen, con quién salen, a quién pueden llamar, en dónde van a estar. Recuerden el caso que sucedió aquí en el estado de Nuevo León, que es algo que todavía nos sigue impactando, y pues apóyense en su familia, tengan la seguridad de que cualquiera que sea su situación, tanto abogados como psicólogos como familia, pues los vamos a apoyar y a llevarlos en la mejor restitución para su vida, ¿no? Astrid, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso hasta Nuevo León. Muchas gracias por abrirnos tus conocimientos, compartirlos y además por estos consejos finales para nuestras chicas, porque realmente el tema de género va en aumento. Nuestras autoridades, pues ahí están los instrumentos legales, pero lamentablemente todavía sigue todo esto en construcción. Y ustedes no dejen de seguir estas transmisiones en su canal a su disposición. Aquí con ustedes, Laura Alejandra Londoño Jaramillo. Muchísimas gracias.